Well, I'd want to... Just give me a second. Okay. No, I want to talk to you. Okay? I know, I will. Just give me a second. Well, why do you need the door closed? Have you been drinking alcohol? No? I need my eyes closed. Why do you need your eyes closed? Because I can't hear them anything else. You can't what? Hear them anything else. You can't hear them? Yeah. You can't hear your eyes. La policía de Weston, Wisconsin, respondió a informes de una mujer desmayada en su automóvil cerca de una tienda de conveniencia local el 25 de abril de 2022. Los clientes habían alertado a las autoridades debido a la preocupación de que la mujer posteriormente identificada como Anna Kostecki, de 18 años, hubiera tenido un accidente. Durante sus primeras interacciones con ella, los oficiales notaron que olía a alcohol y hablaba de manera confusa. Las imágenes de la cámara corporal de lo que ocurrió a continuación se subieron al canal de YouTube Code Blue Cam, donde se vieron más de 5 millones de veces. La adolescente divagó mientras buscaba en su bolso. En un momento dijo que necesitaba cerrar los ojos porque de lo contrario no podía oír su identificación. La policía le ofreció ayuda y un viaje a casa, pero a medida de que avanzaba la conversación, la adolescente comenzó a llorar incoherentemente. Maldijo e insultó al oficial de policía que la estaba entrevistando, ordenándole repetidamente que buscara a su hermana. Luego intentó cerrarle la puerta del automóvil en varias ocasiones antes de golpearlo en la región genital. Kostecki siguió siendo combativa cuando la sacaron de su automóvil y la esposaron. Siguió gritando y pateando a los oficiales, quienes finalmente la colocaron en la parte trasera de su patrulla. Una vez que se cerraron las puertas, Kostecki comenzó a golpear su cabeza contra la división y a patear el asiento. Fue acusada de agresión a un oficial de policía, resistirse al arresto y también se le emitió una citación por consumo de alcohol siendo menor de edad. Número 7. Rebecca Cohen. El 18 de septiembre de 2022, la policía de Cheshire, Inglaterra, fue llamada a una casa en Widnes por los vecinos de Rebecca Cohen. La mujer de 28 años, que estaba severamente intoxicada en ese momento, fue encontrada por 2 oficiales alrededor de las 4 de la madrugada afuera de su casa. Estaba encerrada afuera con sus 3 hijas pequeñas y gritaba «¡Sal de mi casa!» a la propiedad vecina, mientras las niñas lloraban en la calle. Ninguna de ellas estaba adecuadamente vestida para el frío de la mañana y los oficiales se preocuparon por su bienestar. Ofrecieron ayuda y finalmente encontraron la llave de Cohen. Uno de ellos le pidió entrar en la casa a la mujer para asegurarse de que estuviera bien. Cohen se negó y comenzó a hacer amenazas mientras gritaba a la policía que se fueran de su propiedad. Mientras los oficiales la ayudaron a entrar, ella pateó a uno de ellos e intentó morder al otro en el brazo y la muñeca frente a sus hijos. Ambos oficiales salieron del incidente sin lesiones, que terminó en el arresto de Cohen. Una vez bajo custodia, admitió ante la policía que se volvía violenta cuando bebía. Anteriormente le habían dado una sentencia de cárcel de 9 meses por agresión que causó daño corporal real. Cohen estaba a solo 3 días del final de su sentencia suspendida cuando atacó a los oficiales. Admitió su agresión. Número 6. Hermes Callejas Gasperin. El 8 de octubre de 2018, Hermes Callejas Gasperin, un hombre de Florida, atacó a su madre por chocar contra él mientras le estaba preparando la cena. La tensión en su hogar en Bradenton había surgido después de que Callejas Gasperin, de 22 años, exigiera a su madre que cocinara la cena y ella le pidiera que esperara unos minutos porque estaba ocupada. Mientras la mujer preparaba salchichas para Callejas Gasperin, accidentalmente chocó contra él. Él se enfureció y comenzó a arrojarle las salchichas restantes, una de las cuales le golpeó en el ojo derecho. Callejas Gasperin luego la empujó y puso sus manos alrededor de su cuello. Cuando la policía lo interrogó, el joven mantuvo que no había hecho nada malo, agregando que no se habría enojado si su madre se hubiera disculpado por chocar contra él. Fue detenido en la cárcel del condado por agresión doméstica menor y se le ordenó mantenerse al menos a 500 pies de distancia de su madre después de la liberación. Número 5. Rachel Kaming. En marzo de 2014, la adolescente Rachel Kaming demandó a sus propios padres por apoyo financiero, alegando que la habían maltratado y expulsado de su hogar. La animadora de honor de la escuela de Lincoln Park, Nueva Jersey, hizo varias acusaciones graves durante el juicio. Kaming, de 18 años, afirmó que había desarrollado anorexia y bulimia en su segundo año después de que su madre, Elizabeth, la llamara gordita y gorda.
Alegó que el comportamiento de sus padres había provocado que su peso cayera a casi 90 libras. Kamin también acusó a su padre, Sean, un ex jefe de policía, de emborracharse y mostrarle afecto inapropiado. La adolescente afirmó que tenía derecho a recibir $654 por semana de ingresos anuales combinados de sus padres que superaban $500,000, además del pago de la matrícula. Sus padres, que en su momento se echaron a llorar en el tribunal, negaron vehementemente las acusaciones y presentaron una versión completamente diferente de los hechos. Sean y Elizabeth estaban preocupados por su hija debido a su aumento en el consumo de alcohol, fiestas y salidas nocturnas. Había llegado borracha a un baile de bienvenida. Había perdido su posición como capitana del equipo de animadoras en la escuela secundaria Morris Catholic High School y había sido suspendida 2 veces por ausentarse de clase. Elizabeth reveló en el tribunal que su hija le había robado dinero e incluso intentado sabotear su matrimonio creando un perfil de citas para su padre. Los padres determinaron que la influencia de su novio era la fuente de su mal comportamiento y le prohibieron verlo, además de quitarle el automóvil y el teléfono celular. Kamin se negó a seguir sus reglas, se escapó y se fue a vivir con una amiga. Como resultado, sus padres dejaron de pagar su matrícula escolar. Los demandó alegando que no podía mantenerse por sí misma a pesar de tener 18 años y ser elegible para trabajar. El juez a cargo del caso, Peter Bogart, escuchó un mensaje de voz que Kamin le dijo a su madre en el que la adolescente le dijo que la odiaba y quería defecar sobre su cara. El juez afirmó que nunca había visto un desprecio tan grande hacia sus padres. Bogart alentó a la familia a resolver sus diferencias, pero también advirtió a los representantes legales de ambas partes sobre una posible pendiente resbaladiza en la que los padres ya no podrían establecer reglas para sus hijos por temor a litigios. En ese sentido, planteó lo que podría seguir diciendo: abrimos la puerta para que un niño de 12 años demande por una Xbox, un niño de 13 años demande por un iPhone. ¿Qué hay de un chico de 15 años que pide una televisión de 60 pulgadas? Todas las demandas financieras inmediatas de Kamin fueron denegadas. La adolescente retiró voluntariamente la demanda y se reunió con sus padres, quienes habían mantenido durante todo el proceso legal que querían que volviera a casa. Número 4. Max y Caroline Summer Ross Kennedy. En agosto de 2017, 2 miembros de la dinastía Kennedy fueron arrestados en una casa de alquiler cerca del famoso complejo de Hainesport en Massachusetts. La policía fue llamada a la dirección alrededor de la 1 de la madrugada después de una queja de ruido de los vecinos sobre una fiesta desenfrenada que involucraba música alta y fuegos artificiales. Los agentes del departamento de policía de Barnstable se encontraron con Caroline Summer Ross Kennedy, de 23 años, nieta del asesinado ex senador de Nueva York, Robert F. Kennedy. Según el informe de arresto, ella insultó a la policía y les sacó la lengua. Mientras balbuceaba, Caroline le dijo a un oficial: «Fui a Brown y soy maestra, cariño». Se negó a someterse a una prueba de alcoholemia, afirmando que sabía que estaba borracha. El padre de Caroline y el 9º hijo de Robert Kennedy, Max, respondieron cuando se les preguntó quién estaba a cargo de la fiesta y procedieron a mostrar un comportamiento igualmente arrogante. El ebrio de 52 años gritó a la policía, señaló con el dedo el pecho de un oficial y rompió un armario de pared que contenía objetos de valor de vidrio. Después de que Max fue esposado y puesto en la parte trasera de un vehículo policial, ambos Kennedys fueron detenidos por conducta desordenada. El cargo contra Max fue desestimado a cambio de una multa de $150, mientras que el de Caroline también se retiraría después de que aceptara seguir un programa de asesoramiento que incluía servicio comunitario. Número 3. Chloe Shannon June-Power Leo. En 2019, la adolescente australiana Chloe Shannon June-Power Leo enfrentó una sentencia obligatoria de 6 meses de prisión después de lo que se consideró un ataque absolutamente repugnante a un oficial de policía. Power Leo, de 18 años, fue abordada por las fuerzas del orden en Mandurah en junio de 2018. Estaba gravemente intoxicada y no proporcionó ningún detalle cuando se lo solicitaron los oficiales. Fue arrestada, pero posteriormente se negó a abandonar el vehículo policial, volviéndose muy violenta. Mientras la oficial Kearney High luchaba con ella, Power Leo se inclinó hacia adelante y hundió sus dientes en el cuello de la oficial. Finalmente fue condenada a 12 meses de prisión antes de ser elegible para libertad condicional. Número 2. Davrat. Shawnee Harris Dupart, conocida por su nombre artístico Davrat,
Se convirtió en la primera rapera solista femenina en recibir la certificación de platino a través de su álbum debut Thunderfield, lanzado a mediados de la década de 1990. Harris Dupart amplió su éxito en los años que siguieron, pero también fue responsable de varios incidentes violentos, uno de los cuales resultó en su encarcelamiento. El 8 de marzo de 2000 discutió con una mujer llamada Rocio Robatiu por los asientos VIP en el club nocturno Chili Peppers en Buckhead, Atlanta. Harris Dupart golpeó a Robatiu con una pistola causándole una herida en la cabeza que requirió múltiples puntos de sutura para ser reparada. Se declaró culpable de conducta negligente y fue condenada a 12 meses de libertad condicional y 80 horas de servicio comunitario, además de pagar una multa de $1,000. El 31 de octubre de 2007, Harris Dupart estaba asistiendo a una fiesta de Halloween en el club nocturno Studio 72 cerca de Atlanta. Se enzarzó en una discusión con Sheila Stevens, una exanimadora de la NFL que trabajaba como anfitriona en el club. Esta última se dio vuelta y fue a buscar a su gerente. Momentos después, Harris Dupart la atacó por la espalda y le golpeó en la cara con una botella de ron. Stevens fue llevada a un hospital local con lesiones en el rostro y la cabeza, mientras que su agresora fue arrestada. Davrat, en sus 30 años, se declaró culpable de agresión agravada y fue condenada a 3 años de prisión, 7 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Número 1. Tommy Gilbert Jr. Según todos los informes, Tommy Gilbert Jr., de 30 años, vivió una vida de ensueño respaldado por la riqueza de su padre, el millonario de Wall Street y fundador del fondo de cobertura Thomas Gilbert Shear. Desde su infancia, el joven Gilbert parecía seguir los pasos de su padre al asistir a escuelas privadas, destacarse en deportes y graduarse de la prestigiosa Universidad de Princeton. Tommy, como lo conocían sus amigos, quería tener éxito sin la ayuda de su familia y trató de iniciar sus propios negocios, pero en su mayoría fracasó en sus esfuerzos. Finalmente se resignó a fiestas, surf y citas con socialites mientras seguía siendo financieramente dependiente de su padre. Para el mundo exterior, Tommy era un heredero guapo y con estilo, pero su familia y círculo cercano se encontraron con repetidos casos de comportamiento errático y estallidos violentos. Desde la infancia, los médicos sospechaban que era esquizofrénico, pero Tommy rechazaba constantemente los intentos de su familia de ayudarlo. En 2014 se convirtió en una persona de interés en el incendio de una mansión en Hampton, Nueva York, pero nunca fue acusado. La propiedad quemada era del ejecutivo bancario Peter Smith Shear, y Tommy había sido un amigo cercano de su hijo, Peter Smith Jr. Después de haber tenido problemas aparentemente debido a intereses amorosos compartidos, Tommy atacó a Peter en 2013 y le rompió la nariz. Este último no presentó cargos, pero obtuvo una orden de restricción. En enero de 2015, Gilbert Shear, quien había estado cubriendo el alquiler de Tommy de 30 años en el exclusivo vecindario de Chelsea, en la ciudad de Nueva York, había reducido gradualmente su asignación. En la mañana del 4 de enero, Tommy se enteró de que solo recibiría unos pocos cientos de dólares por semana. Luego se presentó sin previo aviso en la casa de sus padres en Manhattan y le dijo a su madre, Shirley, que quería hablar de negocios con su padre. Le pidió que le comprara un refresco y un sándwich en la tienda y la mujer lo hizo. Más tarde recordaría sentir que algo no estaba bien y regresó a mitad de camino por la cuadra. Al regresar al apartamento, Shirley encontró a Gilbert, de 70 años, sin respuesta en el suelo con una pistola Glock en la mano y una herida de bala en la cabeza. Los análisis forenses indicaron que el arma había sido presionada contra su sien con tanta fuerza que se atascó cuando se intentó un segundo disparo. Shirley llamó al 911 y cuando le preguntaron quién había disparado a su esposo, le dijo al despachador, «Mi hijo, que está loco, pero no sabía que estaba tan loco». Tommy fue arrestado en su apartamento de Chelsea después de una búsqueda que duró varias horas. La compra ilegal de armas se rastreó hasta él y sus búsquedas en internet sugerían que había intentado encontrar a un sicario en línea. En el juicio posterior, los fiscales calificaron el asesinato como el berrinche definitivo. El equipo legal de Tommy nunca discutió que hubiera matado a su padre y haber tratado de que pareciera que se había quitado la vida. En cambio, se centraron en la defensa por demencia, y Shirley testificó que la familia había luchado durante años con la salud mental de Tommy, suplicando que su hijo recibiera la sentencia más leve posible. Tommy finalmente fue considerado competente para ser juzgado. Fue condenado al menos a 30 años de prisión después de ser declarado culpable de un cargo de asesinato en segundo grado y 2 cargos de posesión criminal de un arma en segundo grado.
Gracias por vernos. ¿Preferirías pasar una semana cuidando a una docena de niños en edad preescolar o en primera línea en Ucrania? Haznoslo saber en la sección de comentarios más abajo.